Dentro de estas prolongaciones, y ya que las nombramos ahora, las prolongaciones del soma, están las dendritas y el axón. El axón es más el sitio de salida de la información y las dendritas es el sitio más de recepción de la información, de entrada de la información hacia la neurona. En el campo de la embriología, y esto es re interesante, o sea, la embriología es la ciencia que estudia el desarrollo de un organismo, desde que es un huevo, digamos, desde que el huevo está fecundado, pasando por diferentes estadios del desarrollo en el embrión y luego a dar el organismo adulto. Y en este campo, un señor llamado Harrison inventó una técnica súper novedosa que permitió definitivamente demostrar aquello que Ramón y Cajal propuso de los elementos unitarios, de las neuronas, que cada una estaba separada, tenía un núcleo, sus dendritas y sus axones, y que formaba parte de este gran tejido que era el sistema nervioso. Él lo que hizo, Harrison, trabajaba con embriones de rana, es decir, que el embrión de rana, lo que comúnmente llamamos renacuajo, y lo que hizo fue tomar porciones del sistema nervioso del renacuajo y colocarlas en cajitas y disgregar en sus células componentes. Es decir, así como nosotros podemos ir al campo, agarrar una planta, ponerla en una maceta y todos los días regarla y cuidarla, este señor hizo lo mismo. Tomó porciones del sistema nervioso, las disgregó, la puso en una macetita y la puso en un medio que era con condiciones químicas y nutritivas similares al sistema nervioso y logró mantener esas células por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado era en el cual él pudo ver cómo células precursoras, porque como era un embrión todavía las neuronas no estaban formadas, pero cómo cada célula precursora iba tomando forma de neurona, iba alargando axones y dendritas. Aquí, si bien yo no tengo las fotos de Harrison, me gustaría mostrarles de qué manera uno puede cultivar células y de qué le sirve al investigador cultivar células. Por ejemplo, en este caso es un video de células precursoras de neuronas en cultivo, extraídas desde un embrión de ratón, del sistema nervioso de un embrión de ratón. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Esta célula de la izquierda es una célula normal, célula precursora de neurona normal. Y esta célula de la derecha es una célula precursora que ha sido extraída del sistema nervioso de un ratón mutante. Es decir, que tiene afectada la expresión de una proteína y esta proteína es importante para la inducción de axones y de dendritas. Lo que vamos a ver es fotos tomadas cada 1 minuto durante 2 días. Y vemos cómo la célula de la izquierda va alargando desde el soma arborizaciones, algunas de ellas más largas que otras, mientras que la célula de la derecha, que proviene del ratón mutado, no lo puede hacer. Es decir, que esta técnica, creada por Harrison en aquel momento, se utiliza mucho hoy en día para observar cómo, si afectamos la expresión de determinadas proteínas, cómo afecta esto al desarrollo del sistema nervioso. Pero bueno, Harrison en ese momento comprobó entonces que cada célula tenía la información para inducir la formación de dendritas y de axones y por lo tanto sostener la hipótesis de la doctrina de la neurona que había formulado Cajal. En el campo de la fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento del organismo como un todo o de los tejidos y los órganos por separado. Los experimentos de Luigi Galvani marcaron un antes y después en las neurociencias. Este señor, trabajando con una preparación de sapo que comenzaba desde la mitad del cuerpo del sapo hacia abajo, que contenía principalmente entonces neuronas en la médula espinal que inervaban los músculos de las patas del sapo, descubrió que tanto las neuronas como las células musculares inducían electricidad. Es decir, que el lenguaje, la manera que ellas utilizaban para comunicarse eran impulsos eléctricos. Él descubrió cómo se comunican, cómo se hablan las células. Y con eso creó
la electrofisiología, una rama de la neurociencia muy conocida, digamos. Siguiendo la misma línea, von Helmholtz lo que hizo fue ir un poquito más allá y observó cómo los impulsos eléctricos desde una neurona podrían afectar la actividad eléctrica de la siguiente neurona con la cual está haciendo contacto. También midió la velocidad de los impulsos eléctricos. Bueno, en el campo de la farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos o las drogas, la composición química de las mismas y cómo estas drogas o estos medicamentos tienen un efecto en el organismo como un todo de vuelta o en los tejidos u órganos. Y en el campo de la farmacología es muy importante los experimentos de Bernard. Este señor conocía los efectos del curare, una droga que se extraía de plantas, la usaban poblaciones de indígenas y se utilizaba como anestésico, se untaba las puntas de las flechas con curare y al incidir la flecha en la presa lo que hacía era paralizar la presa. Entonces Bernard lo que dijo, Bernard lo que dijo fue, bueno, vamos a ver qué hacen estas drogas directamente en las neuronas y en las células musculares. Y ya siendo un poco más específicos, él trabajó en una preparación de placa neuromuscular, es decir, del lugar donde se unen las neuronas, en este caso una motoneurona, que inerva a un músculo. Y lo que hizo fue bañar con curare esa preparación. Y lo que observó es que la actividad eléctrica de la neurona no era afectada, mientras que la actividad eléctrica de la célula muscular sí. Es decir, él descubrió que las sustancias químicas pueden tener receptores específicos y pueden actuar específicamente en un tipo celular y no en otro. Ahora, obviamente se nos viene a la idea un poco el hecho de que conocemos que bueno, las células tienen proteínas que se encuentran en su membrana. Y muchas de esas proteínas pueden ser, por ejemplo, receptores de determinadas sustancias químicas. En este caso, todo lo que vino después de los experimentos de Bernard es la idea esa de descubrir receptores específicos a determinadas hormonas o neurotransmisores. Y por último, en el campo de la psicología, los descubrimientos o los avances se enmarcan un poco en la historia o la filosofía del momento. Y entonces vale la pena remontarnos a René Descartes. Lo que empezaba básicamente era que el cuerpo y la mente eran dos entes totalmente separados y que el cerebro, la mente, las facultades mentales, el poder hablar, pensar, recordar, tenía que ver con ese alma racional y no tenía nada que ver con el cuerpo. Es decir, que no tenía un sustento físico, no tenía un sustrato físico. Y entonces decía que pienso y luego existo. Era la idea de utilizar esa alma racional y recién entonces ser alguien, ¿no? Por supuesto, esa idea fue mantenida durante mucho tiempo y recién con la propuesta de este señor Gall, el cual era un físico y neuroanatomista, que fue el primero en decir que las facultades mentales tenían un locus físico, tenían un lugar en nuestro cuerpo y que ese lugar era el cerebro.